A continuación, grandes y pequeñas historias de la historia. Clasificación A. Apto para todo público. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freile la asume en Telesucesos. Con ustedes, grandes y pequeñas historias de la historia. Estimados amigos de TV Sucesos y Radio Sucesos, están ustedes con Carlos Freile en este su programa, Grandes y Pequeñas Historias de la Historia. Comentando en esta oportunidad algo que yo he considerado que está, digamos así, en el tapete, porque nosotros los ecuatorianos nos estamos abocando ya a elecciones presidenciales, elecciones por la asamblea, en fin, dentro de poco tiempo. Ya estamos nosotros preparando, como decimos popularmente, ya se están moviendo las frutas. Ya se están moviendo las frutas. Entonces, yo he creído que podría interesarles a ustedes una revisión muy rápida, somera, no para especialistas ni para profesionales. No estoy hablando para estudiosos de ciencias políticas, no estoy hablando para personas especializadas en procesos electorales, no, de ninguna manera. Estoy hablando para personas del común, personas que pueden tener grandes conocimientos en otros aspectos de la realidad, de la ciencia, de la técnica, de las ciencias humanas también, pero no un conocimiento más o menos cierto de los procesos electorales. ¿Qué pasaba, por ejemplo, en Grecia? Hemos hablado nosotros hace un par de años de la política en Grecia, como también hablamos de la política en Roma. Ahora voy a resumir solamente los aspectos fundamentales de la política en cuanto a elecciones en Atenas. Podremos hacer referencia también a otros pueblos griegos, a otras ciudades-estado griegas, las famosas polis griegas, pero lo que más ha trascendido a Occidente en los siglos posteriores a la caída del mundo greco-romano es, como ustedes saben, Atenas. En Atenas hubo un proceso de democratización de las elecciones. Igual pasará en Roma, como veremos. ¿Qué quiere decir esto? Que el derecho a elegir y el derecho a ser elegido se fue ampliando. ¿Por qué? Porque durante un tiempo más bien largo, este derecho a elegir y a ser elegido de los ciudadanos, esta palabra también a nosotros nos tiene que llamar la atención, porque no siempre ciudadano en Atenas o en Roma significa lo que para nosotros significa ciudadano. Piensen ustedes que en Atenas quedaban fuera, perdónenme lo que voy a decir, dada la época, como es lógico, entre comillas, quedaban fuera los extranjeros, los menores de edad y también las mujeres. Ni los extranjeros, ni los menores de edad, ni las mujeres podían votar. Pero no solamente eso, no se olviden que un buen sector de la población, tanto en Grecia como en tanto en Grecia como en Roma, eran esclavos. Entonces, hay otra condición, no es que votan todos los varones, adultos, mayores de edad, no. Votan los que son libres. Ahora, coincidía normalmente que los esclavos eran además extranjeros, por consiguiente se sumaba el hecho de ser extranjeros con el hecho de no ser libres. Los ciudadanos libres tenían restringida la capacidad de elegir y ser elegidos si es que no tenían una riqueza suficiente. La riqueza era un medio fundamental para discriminar a los griegos. Como digo, esto fue cambiando a lo largo de los siglos porque los grandes reformadores griegos, Pisístrato, Clístenes, Pericles, fueron cambiando las normas, las leyes,
para ampliar la base electoral, aunque a veces también se volvió a restringir. Por ejemplo, ¿quiénes son griegos? No se olviden, griegos son los que han nacido de padre griego. No es griego el que nace en Grecia, no. Puede ser que un señor haya nacido en Grecia, en Atenas, y descienda de familias que están en Atenas 300 años, pero su origen no es ateniense, no son atenienses. Aquí no se habla del ius solis, derecho a la ciudadanía por el suelo en el que se nace. Se habla del ius sanguinis, derecho a la ciudadanía por la sangre que se tiene. Esto duró en varias naciones europeas hasta hace poco y todavía en algunos casos algunas personas pueden pedir esa doble nacionalidad por descender, por tener sangre de un país europeo, de un pueblo europeo, hasta X generación. Entonces, los atenienses restringían esto del acceso a elección activa y pasiva por la riqueza. Al principio, esto no era tan claro, después ya se establecieron 4 clases, y estas 4 clases eran clases económicas. No tenían que ver con la limpieza de sangre, no tenían que ver con el estamento nobiliario, no. Claro, coincidía que en general las familias más antiguas, llamadas aristocráticas, eran las que estaban arriba, con mayor riqueza, pero no siempre era una norma sin excepciones. Arriba estaban los que cosechaban más de 500 medinos de trigo, no voy a entrar en nombres difíciles, eran 4 clases. Las primeras 2 clases, ¿verdad?, son las que al principio pueden elegir, pero para los cargos más altos de arcontes solamente podían ser elegidos los de la primera clase. Arconte vendría a ser el poder ejecutivo y el que de alguna manera también controla, más que controla, vigila el poder legislativo. Luego, poco a poco, ya se amplía la capacidad de elegir a las 3 clases superiores y de ser elegido la primera y la segunda. Esto también para el sistema, si ustedes quieren, legislativo, para las asambleas. Pueden elegir tercera, segunda y primera clase y pueden ser elegidos segunda y primera clase arcontes para gobernar y también para controlar, como digo, si las leyes que se dan están de acuerdo con las tradiciones atenienses, si no se violan derechos ya constitucionarios, etc. Solo más tarde la 4ª clase podrá intervenir. ¿Qué hace la 4ª clase o la tercera durante un tiempo? Lo único que pueden hacer es aclamar a la persona elegida. Ese es el voto, la aclamación. Si por alguna casualidad la 4ª clase, o antes la tercera y la 4ª, no aclamaran, pues habría que volver a repetir las elecciones. Pero esto, como digo, no se daba prácticamente nunca. Después ya ellos también pueden elegir. En las asambleas, también no todos tienen voz para proponer proyectos de ley. Las primeras clases sí, las segundas no. Y ellos también pueden participar con un voto colectivo por aclamación. Después ya tendrán voz, pueden proponer algún proyecto, pero no tienen voto. Es decir, hay una serie de limitaciones para el ejercicio de la ciudadanía en Atenas. No es precisamente la democracia ateniense la que es el modelo de nuestra democracia, como se cree muchas veces. No, señor. Nuestra democracia actual viene de otros ámbitos, más bien viene de la Edad Media, como lo demostraré, si no hoy día en una futura charla. Nuestra democracia no es precisamente ateniense, aunque, como ustedes saben, al inicio de nuestra historia, en Occidente me refiero, también en el Ecuador, existía lo que se llama el voto censitario, que es el voto que se da en Atenas y también se dará en Roma, como veremos enseguida, el voto basado en la capacidad económica. Esto, como ustedes comprenden, a nosotros ahora nos repugna, nos parece totalmente antidemocrático, totalmente antirrepublicano, para usar la palabra de los romanos,
Por eso la lucha de los atenienses para ir alcanzando mayores derechos a lo largo de los siglos. Al final, Pericles hizo un cambio para quitarle poder a la aristocracia, que es exigir que para poder ser ciudadano uno debe ser descendiente de padre y madre ateniense. ¿Por qué digo a la aristocracia? Porque muchos aristócratas, por motivos de poder económico, alianzas con clase dominante de otros países, se casaban con mujeres de otros reinos, de otros estados. Entonces Pericles, para quitarle poder a ese grupito, dice, para ser ateniense se requiere ser hijo de padre y madre ateniense. Y con eso él, que era aristócrata, les quita ciudadanía a sus hijos, porque la esposa de Pericles era extranjera. Vamos a hacer ahora, queridos amigos, la última pausa de este programa, aquí en Radio Sucesos y TV Sucesos, sobre los sistemas electorales en la historia occidental. Grandes y pequeñas historias de la historia. Telesucesos, porque Quito TV. Grandes y pequeñas historias de la historia. Estimados amigos de TV Sucesos y Radio Sucesos, están ustedes aquí con Carlos Freile en su programa Grandes y pequeñas historias de la historia. Comentando ahora esto del proceso o de los procesos de los sistemas electorales a lo largo de la historia en Occidente. Y recalco en Occidente porque no voy a hablar de los sistemas electorales para elegir autoridades. Me refiero en la China, en la India, en el Japón, etcétera, en fin, o en nuestro mundo indígena anterior a los españoles. Hablo de lo que es un poco, si ustedes quieren, en términos no muy aceptables por los especialistas, la prehistoria de nuestro régimen electoral actual. ¿Qué pasaba en Roma? Todos nosotros sabemos que el pueblo romano estaba dividido en patricios y plebeyos. No se olviden, la palabra pueblo, populus, en latín, incluye a patricios y plebeyos. Patres conscripti et plebei. Ahora, solamente los patricios, vale decir, los descendientes, en teoría, de los primeros fundadores de Roma, solo los descendientes de los padres, de viene patricio, de los patres, ellos podían alcanzar las altas magistraturas, los plebeyos no. Por ejemplo, durante varios siglos, solo los patricios podían ser cónsules, solo los patricios podían ser cuestores, podían ser censores, etc. Estas altas magistraturas estaban reservadas a los patricios. Los plebeyos podían, en ciertos casos, votar. De diferentes maneras, vamos a verlo después de un momento. Pero no podían candidatizarse. Aún un cargo eminentemente religioso como el de pontífice máximo, pontifex maximus, para decir el pontífice más alto de todos los colegios sacerdotales que había en Roma, él debía ser aristócrata. Y fue, si no recuerdo mal, uno de los últimos cargos que los patricios aceptaron pueda ser ejercido por un plebeyo. Uno de los últimos, porque les parecía algo demasiado sagrado, tradicional, para entregarlo a manos de lo que ellos pensaban los patricios eran advenedizos plebeyos. Si no recuerdo mal, me puedo equivocar, Pompeyo, que era plebeyo, alcanzó las más altas magistraturas ya un poco antes del final de la República, un poco antes de la dictadura de Julio César, porque Pompeyo, como ustedes saben, fue asesinado en esas épocas. Entonces, ¿qué pasa en Roma?
desde los primeros años, los plebeyos luchan para ir adquiriendo más derechos. Luchan para poder participar no solamente como electores, sino también como elegibles en todas las magistraturas romanas. Y el proceso es largo, dura varios siglos. En pocas palabras, ¿qué hacían los plebeyos para poder alcanzar cada vez más derechos, más derechos? Hacían lo que nosotros podríamos llamar ahora una especie de paro general, de huelga general. Los plebeyos se negaban a trabajar, se negaban a servir en la ciudad de Roma y se refugiaban todos, se retiraban al Monte Sacro. Se les llama así precisamente porque era el lugar en donde los plebeyos defendían sus derechos, y cuando los patricios querían reconocer lo que los plebeyos habían pedido, habían exigido, pues regresaban. Esto no se daba con facilidad. También en Roma hay guerras civiles, guerras en que se involucran partido aristocrático con partido democrático, diríamos nosotros. Varios de los grandes líderes del Partido Democrático Popular eran aristócratas, porque veían en el pueblo, en la plebe, para ser más exacto, en los plebeyos, un buen apoyo para sus intereses y ambiciones políticas. Varios de los grandes políticos romanos de origen aristocrático fueron líderes de los plebeyos. Y hubo a veces guerras civiles, y hubo asesinatos, y hubo destierros. Hubo también asesinatos mandados por un tirano, por un dictador. En fin, la historia de Roma no es precisamente una historia siempre respetuosa de las libertades, etcétera, etcétera, etcétera. En Roma había varios tipos de comicios, de elecciones. Había los más antiguos, los comicios curiados. Las curias eran asociaciones de origen religioso que se reunían para discutir ciertos temas y votar. Se votaba por curia. Estas curias, como digo, eran muy antiguas y dividían a los romanos porque había curias de plebeyos y curias de patricios. Eran, como digo, asociaciones religiosas, ¿no? Luego había también los comicios centuriados, que tenían que ver con la riqueza. ¿Por qué? Una centuria, como ustedes saben, en Roma, era la unión de 100 soldados. Entonces se reunían para votar, según la capacidad para armar un soldado. El ciudadano romano, que podía armarse a sí mismo como soldado con todos los pertrechos necesarios, tenía un voto. Entonces 100 de estos ciudadanos hacían una centuria, 100 soldados, 100 votos. Pero también pasaba otra cosa, que podía haber un ciudadano que podía pertrechar a 10 soldados. Ese ciudadano tenía 10 votos. Entonces 10 de estos ciudadanos podían formar una centuria. A su vez, los pobres, generalmente plebeyos, tenían que reunirse entre varios para armar a un soldado. Por ejemplo, 10 plebeyos, 10 pobres, podían armar a un soldado. Esos 10 tenían un voto. Estos son los comicios centuriados en base a la riqueza, en base a la capacidad económica. De tal manera que aquí, estos eran uno de los comicios más importantes que había en Roma, dependía de la riqueza. Y había también los comicios tributos, que tenía que ver con el domicilio, porque eran los comicios, las elecciones basadas en las viejas tribus romanas, que al principio también eran 3, de acuerdo con la tradición. Entonces se votaba por tribu. Como ustedes ven en estos sistemas electorales, no siempre lo que nosotros llamaríamos la democracia funcionaba bien. Sin embargo, a lo largo de los siglos se va mejorando el sistema para que cada ciudadano tenga un voto válido, para que se vaya restringiendo la capacidad económica y se vaya dando voto al ciudadano por ser ciudadano romano. Esto tarda siglos. Ahora, ¿cuáles eran los sistemas para votar? Por ejemplo, en Grecia se escribía
el nombre de un candidato en un pequeño guijarro o en una pequeña pedazo de cerámica, ostracon, ahí se escribía. Los romanos tenían diferentes formas también los griegos, ¿no?, de votar. Por ejemplo, ponían a los ciudadanos en un lugar y cuando, ¿quién vota por fulanito? Pasen a este lado. Todos caminaban e iban contando. Se iba contando quienes pasaban al otro lado. O dentro de una asamblea también quienes votan por fulanito. Votan levantando la mano, votan por aclamación, y eso también puede ser posible en algunas circunstancias. En otras palabras, hay diferentes sistemas para votar, porque no se olviden ustedes que no era requisito saber leer y escribir, porque si hubiera sido ese el requisito, no habría votado casi nadie. Bueno, mis queridos amigos, casi sin darme cuenta, hemos llegado al final de este programa. Espero que les haya sido de agrado este programa sobre los sistemas electorales en historia occidental, aquí en TV Sucesos y Radio Sucesos, con su amigo de siempre, Carlos Freile. Les espero en la continuación de este programa, que tal vez no sea la próxima semana, porque pienso hablar de los 60 años de la Revolución Húngara de 1956, pero sí después seguiré comentando los diferentes sistemas electorales en Occidente. Muchas gracias. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freile la asume en Telesucesos, grandes y pequeñas historias de la historia.